controversia bastante fuerte entre los defensores de las posturas liberales y antinomianas que abogan por algo así como una especie de gracia salvadora, pero libre de cualquier tipo de compromiso para con Dios. Y en el bando opuesto están quienes ven las obras como una manera de asegurar o afianzar la salvación, de tal manera que estos dicen: no puedes ser salvo si no haces tal cosa, pues perderías la salvación. Pues aquí nos toca decir, como muchas veces hemos dicho en forma tal vez de broma, en donde afirmamos que ni la una ni la otra, sino todo lo contrario. C.S. Lewis, en su libro El peso de su gloria, dice que no hay nada más grave que tratar de combatir un error con el error extremo u opuesto. La Biblia, en cuanto a las dos posiciones que hemos estado hablando, nos muestra las obras y en consecuencia la obediencia como una parte del testimonio cristiano. El corazón regenerado, escuche esto, debe procurar obedecer al Señor, y en lo particular y a tono con las confesiones históricas, considero que hay un gran esfuerzo del creyente por hacer la voluntad de Dios. No es algo así como esto fluye con una naturalidad magnífica y podemos hacer todo para la gloria de Dios sin problemas. Hay una lucha, y por eso el corazón regenerado se tiene que imponer a ese viejo hombre, yo prefiero esa expresión bíblica, remanente de pecado, a ese viejo hombre que lucha por hacer su propia voluntad y alejarse de Dios. Es más, si quiere conocer un poco más sobre esto, se puede dirigir a la Confesión de Fe Bautista de Londres, capítulo 6, párrafo 5, que dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Allí va a encontrar usted suficiente referencia bíblica a cuál es el primer impulso del corazón. Y es por eso que la obediencia, mis hermanos, debemos ser honestos con nosotros mismos como iglesia, diciendo que la obediencia es difícil, pero es un deleite. ¿Cómo así que es difícil y es un deleite? Pues bien, en nuestro sermón de hoy vamos a observar cómo obedecer, que es nuestra obligación, trae enormes beneficios espirituales y materiales que no necesariamente tienen que ver con las riquezas. Y para realizar esta defensa bíblica de la obediencia vamos a continuar con nuestra serie de Josué, y ya entramos al capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Josué capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, si lo tiene, vamos entonces a proceder a la lectura. Dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo.
También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Bien, pueden sentarse. En el pasaje que acabamos de leer podemos observar cómo se remarca una y otra vez el tema de la obediencia. Por ejemplo, encontramos en el versículo 8 la expresión, lo hicieron así como Josué les mandó. Más adelante en el Nuevo dice, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Luego en el 10 dice, todo lo que Jehová había mandado a Josué. Allí mismo dice, todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y al final en el versículo 12 dice, según Moisés lo había dicho. Es decir, siempre se está recalcando el mismo tema. El tono del pasaje es obediencia, obediencia, obediencia y todo para la gloria de Dios. Es por eso que, hablando sobre la obediencia de la fe, así se llama nuestro sermón de hoy, disculpen. Hemos dividido en 3 aspectos fundamentales o principales todo lo que tiene que ver con nuestro sermón. En el primero de ellos vamos a resaltar la obediencia sencilla a un mandato claro de Dios para una circunstancia en particular por parte de un pueblo libre. Es decir, un pueblo liberado por Dios, pero liberado para obedecer, que asume voluntariamente lo que Dios le ha mandado y lo hace con gozo. En segundo lugar, vemos que aunque la orden de Dios es en algún sentido la misma para todos, pasar el Jordán, no todos tenían la misma función dentro de lo que Dios había mandado. Y por esa razón vamos a entrar a mirar que no todos tienen las mismas responsabilidades dentro del plan divino. Y finalmente, la última parte del relato nos presenta el cumplimiento de los compromisos, en este caso de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, para con sus hermanos en lo relacionado con la guerra, y cuán importante es ese cumplimiento de los compromisos relacionados con la obediencia. Vamos entonces a mirar cada uno de estos encabezados y voy a iniciar hablando sobre la obediencia de la fe que se demuestra a través de acciones oportunas y sencillas. Acciones oportunas y sencillas. No voy a repetir los versículos 8 y 9 que sustentan ese primer encabezado porque ya lo leí, pero sí quiero decir que ya hemos mencionado de forma relativamente extensa el tema de las piedras. ¿Se acuerdan? 12 hombres escogidos por Dios, llamados por Josué, toman 12 piedras, las sacan del río Jordán, debían ser piedras muy grandes, y la ponen como memorial para que el pueblo, para que aquella generación recordara lo que Dios había hecho en cuanto a liberación y conquista. Lo amontonan en un monumento y eso servía para que de alguna manera se recordara que Dios estaba con ellos y que estuvo con ellos a través de un milagro portentoso, así como había estado con Moisés 40 años antes, justo cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero quiero hacer énfasis en algo. No creo que ese monumento estuviera allí simplemente para recordar el milagro o para un relato pormenorizado del milagro, pues aquel relato se iba a ir perdiendo con el tiempo. Sí, lo escribieron, pero podía perder la verdadera esencia del milagro en sí mismo, que era ¿cuál? Mostrar la gloria de Dios. Pero parece que los seres humanos, nuestra alma, es muy dada a describir las acciones milagrosas, dejando de lado el verdadero sentido o la máxima manifestación de Dios en el milagro. Me explico. Nunca había a uno de los hombres piadosos o mujeres piadosas de la Escritura que recibieron un milagro
y se detuvieron en el detalle del milagro. Por ejemplo, cuando regresó uno de los que había sido limpiados de lepra, no empezó a describir, hombre, el Señor hizo esto y dijo esto. No, regresó ¿a qué? A adorar. Y el propósito final por el cual Dios muestra su poder y su gloria es ese, que le conozcamos a Él, no que nos deleitemos en un relato que muchas veces, y hablo por el tiempo presente, se antoja fraudulento. Y por eso hemos acuñado una expresión que no debería existir, pero que existe para cuando se relata algo más allá de lo que Dios verdaderamente ha hecho. Me refiero a la expresión fraude piadoso. Sí lo ha escuchado, ¿verdad? Fraude piadoso es cuando alguien atribuye a Dios algo que Dios no ha hecho para tratar de, abro comillas, ayudar a Dios en algo que Dios no necesita ayuda. Sí, y creo que es muy frecuente ver ese tipo de situaciones hoy en día por una mente, no sé si exagerada o a portas de entrar en la locura, tratando de decir que Dios hizo tal o cual cosa en la vida de alguien que realmente Dios no ha hecho. Por lo general, la acción de Dios es una acción más silenciosa, pero poderosa, y ahí es donde se ve el verdadero poder y la misericordia de Dios. Pero volvamos al relato. Ahora, nuevamente el texto nos describe la colecta de las piedras, inicialmente por los hombres escogidos de cada tribu, mientras que por otra parte nos habla del segundo evento parecido que es hecho por Josué. Josué también toma 12 piedras y creo que con un propósito parecido. Y a veces parece que los estudiosos y los comentaristas bíblicos, sobre todo los que no son del ala conservadora como nosotros, tratan de decir que lo que hay es una duplicidad en el relato y empiezan a desacreditar el relato diciendo, no, es una glosa, es algo que se metió allí pero que en realidad no está. No creo que eso sea así. Es más, algunas versiones bíblicas nos ayudan a entender mejor lo que hizo Josué en el versículo 9. La Nueva Traducción Viviente, que no es una Biblia textual, advierto, sino que es una Biblia más dinámica, dice, Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Eso es hasta el día del relato, no es que estén allí hasta hoy, ¿no? Pero el asunto es, ¿por qué Dios envió a tomar 12 piedras? ¿Por qué ese número? ¿Cuál es el propósito divino en esta parte? Pues bien, ya eso lo habíamos explicado en otros sermones. Pero lo que se me antoja aquí es que la orden que Dios da es extremadamente sencilla. ¿No se ha dado cuenta de esto? Dios no ha mandado nada raro. ¿En dónde está entonces el problema de esas benditas 12 piedras? En que al parecer nosotros, cuando Dios nos ordena algo sencillo, igual que el pueblo de Israel, entramos en una especie de conflicto, no porque lo que Dios mandó sea difícil, sino porque es demasiado fácil. Y le pongo un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de Naamán, el general sirio que era leproso? Una chica le dice al rey de Siria, mira, hay un profeta en Israel que puede sanar al general Naamán de esa lepra. Y el rey de Siria le escribe entonces una carta al rey de Israel, y el rey de Israel la ley dice, ¿yo acaso soy Dios que puedo sanar? ¿Cómo me pide este hombre que sane a Naamán? Pero entonces alguien le dice, mira, el profeta Eliseo está aquí. Dile que llegue. Y Naamán llega donde Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale, sino que manda a su siervo Giesi, lo envía y le dice, dile que se bañe 7 veces en el Jordán. ¿Se acuerdan la expresión de frustración que aparece allí en el relato? Naamán se lo queda mirando y dice, 7 veces en ese río. Los ríos que están en Siria no son mejores que ese río. ¿Cómo me pides que me bañe 7 veces allí? El hombre tenía un carácter fuerte. Y de repente los siervos de Naamán le dicen, mi señor. Naamán dice, aclara. Y aquí es donde viene el punto. Yo pensé que el profeta Eliseo iba a salir, iba a orar,
me iba a imponer su mano, alguna cosa, y yo iba a ser sanado. Eso se parece mucho a nuestras propias expectativas de cómo queremos que Dios actúe en nuestra vida. Sí, ¿verdad? Eso somos nosotros muchas veces. Y de inmediato vienen los siervos de Naamán y le dice: Señor, si te hubiera pedido alguna cosa extraordinaria, ¿no la hubieras hecho? Bueno, sí. ¿Y por qué no te bañas? Tienes el río allí. Se baña 7 veces, zambulle 7 veces en el río, y cuando sale es sanado. Una acción sencilla, en obediencia a Dios, es mucho mejor que aquellas cosas extraordinarias que nosotros queremos que ocurran a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel que toma las piedras, es un pueblo que obra en virtud de la fe, que es obediente al Señor, que no aplaza lo que tiene que hacer, tampoco obedece parcialmente. No tomaron 10 piedras, no tomaron 9, ni tampoco fueron más allá del mandato, por si acaso vamos a tomar 15. No, hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Tomaron 12 piedras, pero luego vemos la otra parte del relato. Dios, Josué, realiza una acción muy parecida. Toma del lecho del río también 12 piedras. ¿Y por qué? Parece que el propósito de aquella acción de Josué no aparece en la Escritura, ¿verdad? Pero sí aparece en la Escritura. Al final del versículo 9, dice: en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. O como dice la NTV, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Lo que parece indicar que la razón por la cual Josué erigió ese monumento no es otro, sino también para que fuera un memorial que sirviera para la alabanza del Dios que los estaba introduciendo en la tierra de la promesa. Sobre esta parte comentan Keil y Deslish. Josué erigió 12 piedras para memoria sobre el sitio en donde se habían posado los pies de los sacerdotes. Estas piedras permanecen allí hasta hoy. Habla sobre el momento en que se escribió el relato. La eficiencia del monumento tampoco es cuestionada, a pesar de que tales piedras en algún momento serían arrastradas por el río Jordán. ¿Se acuerdan? Él puso las rocas y era evidente que el río en algún momento se las iba a llevar. En cuanto a la orden, al final dice que todo se hizo conforme Dios había mandado, es decir, Dios le había dado una orden a Josué también de tomar esas piedras, aunque la orden no esté allí. Y creo que también la razón, o lo que podemos inferir del relato, es que hay un elemento de espontaneidad que no se revela contra la orden que el Señor establece. Cuidado con esto, debemos ser cuidadosos, sí. Hay elementos de espontaneidad, pero aquí no está hablando en el contexto del culto al Señor. Josué no estaba añadiendo nada nuevo a lo que tenían que hacer en el culto al Señor. El culto era el culto, el servicio al Señor seguía siendo el servicio, seguían siendo ministrados por los sacerdotes, por los levitas, por los que estaban a cargo, pero sin duda alguna en Josué había una expresión de adoración, y esa adoración era dada delante del pueblo, y fue un elemento espontáneo, permitido en un momento, en una ocasión particular, a un hombre en particular, y todo para la gloria de Dios. Así que no vayamos más allá de lo que el relato dice. Y una primera aplicación es necesario hacer en esta parte del sermón. Y es que en la Escritura no tenemos mandatos complejos. Todos son claros y entendibles, en realidad son muy sencillos de cumplir. El Señor nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, o vive de esta o aquella forma. El problema radica en nuestra naturaleza caída,
que cuestiona la benignidad, la gracia, la misericordia y sabiduría del Señor. Salvo en ocasiones muy particulares, Dios llamó al hombre a hacer cosas extraordinarias. Y recordemos algo, en todo el Antiguo Testamento están estas acciones extraordinarias que Dios mandó a hacer, pero lo mandó a hacer a hombres particulares, escogidos, para que dieran testimonio para las generaciones venideras de la gloria de Dios. Y esa revelación quedara allí plasmada en las páginas de nuestra Escritura. Pero debemos también tener conciencia de que, y este es nuestro segundo punto, la obediencia de la fe es igual para todos los hombres, aunque algunos tienen mayores responsabilidades. Voy a leer para ustedes, repitiendo en Reina Valera, los versículos 10 y 11. Dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Miren, todos debían pasar, pero los sacerdotes y Josué tenían que permanecer. El relato del libro de Josué nos indica que todo el pueblo de Israel recibió la misma orden: pasen el Jordán. El Señor detuvo el Jordán y le dijo al pueblo: pasen. Todos lo tenían que hacer, pero nos preguntamos, ¿pasaron todos al mismo tiempo? La respuesta obvia es no. No pasaron al mismo tiempo. Primero pasaron el pueblo, luego con algunos líderes, luego pasó el arca con los sacerdotes y de último pasó Josué. Y cuando consideramos el carácter colectivo del pacto, del nuevo pacto, es imposible no distinguir que hay entre uno y otro hermano diferentes roles. Cada uno tiene algo que hacer dentro del pueblo de Dios para su gloria. Eso se aplica igual en Israel en el antiguo pacto que hoy en día en la iglesia del Señor. Y quiero resaltar el hecho de que los últimos en cruzar del pueblo de Israel fueron justamente los que estaban a cargo del liderazgo espiritual y el liderazgo político, civil y militar de Israel. Es decir, fueron hombres conscientes, siempre marchaban delante. Pero ahora había una situación de apremio en donde tenía que pasar el pueblo, mujeres, niños, ancianos, y los envía adelante y dice, bueno, pasen ustedes, y mientras permanecemos acá, ustedes terminan de pasar y vamos a hacer todo lo que debemos hacer en el orden que Dios nos ha dado. Miren, Israel como tipo de iglesia ilustra la clase de compromiso que los hombres llamados al ministerio deben tener para con los suyos, aun cuando en ocasiones el agradecimiento de las congregaciones no sea el más adecuado para sus ministros. Yo cuando hablo con los pastores acá, con mis hermanos, damos gracias a Dios por la iglesia, porque es una iglesia con la que contamos, es una iglesia que sirve y que se preocupa por servirle al Señor, y es una iglesia agradecida. Y espero que eso, si alguna vez cambie es para seguir mejorando. Pero no siempre es así y frecuentemente puede pasar que hombres de Dios son poco valorados por sus congregaciones locales. Es más, estaba leyendo un poco la biografía del pastor Jonathan Edwards, tal vez la mente más brillante de los Estados Unidos de América en cuanto a pastores en toda su historia. Y relatan que el pastor Jonathan Edwards tenía una visión de la cena del Señor muy parecida a la que tenemos nosotros. Es decir, la cena del Señor debe ser dada solamente a aquellos que han nacido de nuevo, a verdaderos creyentes. Ellos habían creído algo así como en una cena del Señor para evangelizar. Es decir, le estaban dando la cena del Señor a personas que no discernían el cuerpo de Cristo.
Jonathan Edwards se opone y en consecuencia la iglesia era congregacional, es expulsado de la iglesia. Esa fue la última vez que pastoreó en aquella iglesia. Posteriormente estuvo pastoreando en otro lugar y no fue el fin para aquel hombre de Dios, sino que el Señor lo movió, lo llevó hasta donde quiso llevarlo y ponerlo en alto. Ahora bien, regresando al relato, nosotros debemos saber también que dentro del aspecto individual del pacto, el Señor ha constituido a hombres para que sirvan de acuerdo a su llamado y de acuerdo a sus dones. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, dos ministerios que hoy ya no están, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha puesto hombres que trabajen para su gloria, que levanten iglesias, cada uno, pero no todos tienen el mismo papel. En otros textos, en Primera los Corintios y en Romanos, nos vamos a encontrar con que gran parte de esos dones que Dios ha dado son dones que no notamos. ¿Usted nota, acaso, cuando le ponen esos himnarios que están en sus sillas? No, ¿verdad? O cuando alguno de los diáconos o de los servidores hace algo para su comodidad, como ponen el salón en condiciones, el audio, el video y demás. Seguramente no nos damos cuenta de ese trabajo, que es un trabajo valiosísimo que hacen estos hombres. En el Israel antiguo era igual. Nosotros no sabemos el nombre de los soldados ni de los sacerdotes. ¿Acaso el relato habla de cómo se llamaban los 12 hombres escogidos por Dios para llevar las piedras? ¿Acaso el relato nos habla de cómo se llamaban los sacerdotes? ¿Cómo se llamó el primer hombre que murió en batalla? ¿O el primero que puso un pie en Jericó? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Es que a Dios no le importan? Yo creo que sí le importan y le importan mucho. En el primer libro de Crónicas aparecen extensas genealogías con nombres que nosotros ni siquiera sabemos. Algunos usan el primer libro de Crónicas como cura para el insomnio. Pero usted sabe cuál es el problema que realmente tenemos aquí, mis hermanos. El problema que tenemos con relación al rol que Dios nos ha dado es que todavía somos demasiado orgullosos y en este drama cósmico, cuyo protagonista es el Dios santo, santo, santo y todopoderoso, nosotros queremos tener un papel principal en esa película y nadie quiere ser extra, nadie quiere ser aquel que aparece en el fondo de la filmación y que nadie conoce, nadie sabe cómo se llama y que cuando están dando los créditos, hombre con el vestido rojo pasa así. Nadie quiere eso. Dice, por lo menos dame el rol del muchacho que le dice al otro, mira, esta es mi esposa y mi hijo, si me pasa algo, prométeme que vas a ir donde ella y le vas a decir que la amo. Uno dice, ese muere en la película. Pero todos quieren siquiera esas líneas. No, mis hermanos, no va a pasar. Muchas veces estamos llamados a ser los extras. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Dios sí se acuerda de cada uno. Porque Dios nos ha hecho es para su gloria. No en vano nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por este extra y por cualquiera de ustedes, mis hermanos, aunque muchos de ustedes serán protagonistas en la historia cósmica. Dios es maravilloso en todo esto y Él tiene cuidado de nosotros. El grave problema nuestro es la vanagloria de la vida, de lo cual habla la palabra de Dios en Primera de Juan y que es un grave pecado que nos lleva a levantar nuestro propio orgullo. No, tenemos que luchar realmente contra estas cosas, ¿verdad?
Miren, el llamado a servir significa muchas veces sacrificar esas cosas que en sí mismas no son pecaminosas, pero que Dios nos lleva a tomar decisiones radicales que nosotros mismos conocemos que es lo que Dios nos llama a dejar y a asumir. Servir a Dios, cuando decimos, heme aquí, envíame a mí, esto significa estar dispuesto a tomar esas piedras, aunque nadie te va a reconocer la pesada piedra. Significa estar dispuesto a ir donde el Señor te envíe. No importa si son lugares agradables, de tanta alegría que tú pensarás que llegaste al cielo, o en lugares tan difíciles que vas a pensar que estás evangelizando en Marte. De igual manera puede ser que la gente a la que debas pastorear te haga pensar que son ángeles y definitivamente tú pienses en tu alma y digas, son mejores creyentes que yo. Y cuando eso pasa decimos, gloria a Dios. Pero hay otros lugares en donde llegamos a servir que los corazones parecen de piedra metidos dentro de cajas de seguridad de acero. Y eso también, y en ese momento también tenemos que decir, gloria a Dios. Porque aquí me envió el Señor a servir y el Señor tiene un propósito para poner en práctica la obediencia que le debemos a Él. Miren, una segunda aplicación en este punto, en este segundo punto, y es que sea que tu ministerio en la tierra, y ministerio me refiero al ejercicio del don que Dios te ha dado, cualquiera que éste sea, que tu ministerio sea agradable o sea muy desagradable, recuerda siempre que tal servicio tiene una magnífica recompensa a la obediencia profesada al Señor. Y esto es muy grato saberlo. ¿Cuándo vendrá esa recompensa por hacer lo que te toca hacer? Dios sí es bueno, ¿verdad? Nos recompensa por hacer lo que nos toca hacer. Recuerdo que hace algunos años mi hija llegó como siempre con un cuadro de notas magnífico y me dijo, ¿qué me vas a dar, papá? Y yo le dije, ¿qué te debo dar por hacer lo que te toca hacer? Se quedó pensativa, pero es que yo fui la mejor, pero tu obligación es ser la mejor. Me dolió muchísimo decírselo, pero si no se lo digo, ella hubiera pensado que hay algún mérito adicional en hacer lo que le toca hacer. Y creo que con Dios es igual, ¿verdad? Muchas veces nuestro corazón se llena de tanta arrogancia. Señor, ¿qué me vas a dar por hacer lo que me toca hacer? Nada. O puede decir mucho, pero el Señor es tan bueno que nos da mucho. Y no me refiero a lo que nos acostumbraron a pensar que debíamos recibir. Miren, Cristo el Señor, aun cuando estaba completo en sí mismo, poseyéndolo todo, desde la eternidad decidió salvar a la humanidad caída, haciéndose hombre en el cumplimiento del tiempo, subordinándose voluntariamente al Padre Celestial, cumpliendo la más grande misión de la forma más humilde, y a Él no le tocaba hacerlo. Y se sometió humildemente, se subordinó en su encarnación al Padre Celestial para rescatarnos, para salvarnos a nosotros. Cuán grande es el Señor Jesucristo, cuán grande es su obra y cómo debemos imitar esa obra magnífica del Señor en cuanto a obediencia. El último de los aspectos que deseo tratar lo he nominado así: la obediencia de la fe implica el cumplimiento de los compromisos que adquirimos con el resto del pueblo de Dios. Naturalmente usted va a notar que aquí tomo como ejemplo o punto de partida a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Versículos 12 y 13 dicen: también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel
según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Bien, lo que tenemos acá es que ser obedientes también implica el cumplimiento de esos compromisos que hemos hecho, y creo que un buen ejemplo, una buena ilustración para todo esto es justo lo que hicieron estas 2 tribus y media, ¿verdad? Aquellos hombres habían decidido quedarse del lado oriental del Jordán. Habían visto las praderas que eran adecuadas para sus ganados, pero había un problema. La tierra que Dios prometió estaba del otro lado del Jordán. Por lo tanto, ellos o pasaban todos o fracasaban desde antes de empezar la lucha. Y por eso la oposición tan fuerte de parte de Josué, que les dijo, tienen que cumplir el compromiso que ustedes establecieron con sus hermanos. Ahora bien, estos hombres que habían visto una buena tierra de este lado del Jordán, empiezan el paso. Y esto significaba sacrificio de su comodidad, estabilidad y hasta la seguridad por amor a los demás. Empatía con ellos, empatía con los santos desconocidos. Amar a los santos desconocidos. ¿Acaso aquellos hombres, pregunto, aquellos hombres conocían a todos los demás de Israel? ¿Los distinguían por nombre propio? De seguro no, ¿verdad? Pero había un compromiso, un amor con aquellos justamente que no conocían. Y esto nos lleva a pensar o a meditar sobre Cristo nuestro Salvador y el sacrificio superior, o como lo expresa la carta a los Hebreos, el mejor sacrificio de Cristo a favor de su pueblo. Porque ciertamente el Señor lo tenía todo. El sacrificio de Cristo tenemos la tendencia a valorarlo únicamente en la última semana de su pasión. Únicamente en su obra en la cruz, únicamente en su muerte y hasta su resurrección. Pero no vemos la obra de Cristo durante su vida y no vemos el decreto eterno de Dios desde antes de que el Señor se encarnase. No alcanzamos a mirar estas cosas porque no vemos todo lo que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió dejar. ¿Qué decidió dejar? Hay un texto supremamente complejo en Filipenses capítulo 2, cuando nos habla que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Sobre eso han tratado de explicarlo mucho, el famoso vaciamiento, que si están de acuerdo, que no están de acuerdo, qué fue lo que dejó el Señor, qué ocultó. Dicen, su gloria sí puede ser, porque en Juan 17 el Señor ora diciendo, devuélveme aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Pero nos ponemos a pensar, ¿y qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? Es el punto que nosotros tratamos de mirar acá. Sí, la gloria, dicen los teólogos, es la suma de los atributos de Dios, pero tampoco podemos entenderlo así, ¿verdad? Porque es complicado entender o poner un atributo al lado de otros como si Dios fuera eso, sin considerar que Dios es todos esos atributos de manera total y absoluta. Pero ¿qué es exactamente lo que deja el Señor? Bueno, el Señor deja su trono, deja su lugar, el deleite que tiene en sí mismo. El Padre se deleita en el Hijo se deleita en el Padre, el Hijo se deleita en el Espíritu y el Espíritu en el Padre y el Hijo, y es una maravillosa unidad que no existe entre los hombres, sino que es exclusiva del Trino Dios. Y es en este punto donde nosotros observamos
que lo que dejó el Señor Jesucristo por amor a los suyos, a un grupo de pecadores merecedores del infierno, vemos cuán grande y magnífico es el amor de Dios. Y eso nos lleva nuevamente a mirar el sacrificio de los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, no como si fueran tipos, sino como pensando nosotros hoy que tenemos una revelación total, mayor, completa de la obra de Cristo, cómo debemos proceder frente al amor para con nuestros hermanos. ¿Estamos dispuestos a cumplir los compromisos que tenemos para con nuestros hermanos? Algunos podrán decir, ¿cuál compromiso? ¡Wow! Tenemos una gran cantidad de compromisos. El principal de ellos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica el cumplimiento de toda esa segunda tabla de la ley, que empieza por el honrar a los padres y termina por no codiciar. Allí hablamos del compromiso que tenemos con nuestros hermanos. Eso sin contar todo lo que vivimos en la tierra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que lo que digamos y prometamos lo cumplamos realmente. Eso es parte de la obediencia al Dios Todopoderoso. Pero revisando este relato, y no solo los 2 versículos finales que acabo de leer, donde ya relatan el paso final del Jordán, a mi corazón viene una expectativa. Y era sobre qué esperaba el pueblo, o qué esperaba encontrar el pueblo en Canaán, porque era la tierra de la promesa. ¿Cuál era la expectativa razonable? Bien, no podemos saber cuál era la esperanza del pueblo o su imaginación a dónde los movía, pero de lo que sí tenemos certeza es que aquella nación tenía fe en que lo que Dios había prometido era bueno y valía la pena perseguirlo. Mire el contraste tan enorme que hay contra la predicación del mundo, contra la falsa predicación de este tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que la fe de estos hombres estaba más allá de lo que podían recibir materialmente. Ellos simplemente sabían que lo que el Señor estaba dando era bueno. Tracemos otro paralelo con la expectativa que tenemos de la vida eterna. ¿Cómo es la vida eterna? Bien, miren, ¿cómo será la gloriosa eternidad? Cuando nosotros vamos a viajar, por lo general los que usan agencias de viaje, se recordarán que ellos pueden tomar un folleto, y si van a viajar a cualquier lugar del mundo, el que a usted se le ocurra, toman el folleto y ven las fotografías, ven el hotel y dice, oh, sí, se ve muy lindo. Hoy en día es más fácil porque hoy entramos al internet. Si decimos voy para tal lugar, entonces entramos y empezamos a mirar las fotos. Todas son muy lindas, por cierto. No hay una foto de un hotel feo. Usted entra y dice, oh, me gusta este lugar, quiero ir. Y es la idea que usted lleva del lugar. Pero con la vida eterna no es así. Usted no puede entrar a internet y decir, quiero ver fotos de la vida eterna. Pero la Escritura nos da una descripción simbólica. Y aquí es donde naufragan también muchos hermanos. Dice, la vida eterna, la ciudad de Jerusalén tiene paredes de esto con incrustaciones. Y C.S. Lewis, con incrustaciones de piedras preciosas. C.S. Lewis, en El peso de su gloria, dice, un momento, aquí hay algo que no funciona bien en nuestras mentes. Aquí se está describiendo una realidad superior. Porque yo no puedo creer que la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, sea de paredes blancas con incrustaciones de piedras preciosas. No creo que eso se vea muy bien. Y que nuestros vestidos sean túnicas largas, blancas, que arrastramos y con coronas. Nosotros, y cito nuevamente a Luis, hombres de este tiempo,
no me pinto vistiendo de esa manera, pero el significado es netamente espiritual. El significado, ¿qué nos dice? Nos dice que eso representa pureza, santidad, perfección. Es algo superior. Creo que la santidad es muy superior a una bata blanca, definitivamente, ¿verdad? Por muy blanca que sea. La santidad que es una gloriosa virtud que el Espíritu Santo de Dios va perfeccionando en nosotros hasta el tiempo de la glorificación. Y eso lo debemos tener totalmente claro. Pero la visión de la vida venidera que tenemos debe empezar y debe darnos ánimos en que en la vida venidera vamos a estar con Jesucristo. A ver, nuevamente voy a tratar de repetirlo. Parece que no es para que digan amén, pero qué bueno que alguien dijo amén. Pero el tema es, en la vida venidera vamos a estar con Cristo. Esto es tan maravilloso que el Rey Todopoderoso, el Rey de los cielos, va a estar con nosotros allí. Le vamos a ver, como dice el himno, cara a cara, espero verle. Y Él nos va a llamar por nombre. Puedo pasar al lado del presidente de nuestra nación y Él no sabe ni quién soy yo. No tiene la menor idea. Ni el ministro de Hacienda, ni ninguno de ellos, ni siquiera el alcalde de nuestra ciudad mediana. No sabe quién soy yo, no tiene la más remota idea de quién soy. No me importa. Pero el Rey creador del universo, dueño de toda alma, sí me conoce. Y no me conoce porque yo sea un gran hombre, soy pecador. Me conoce porque Él decidió conocerme. Me crió y soy de Él. Y a usted, y a usted, y a usted, Cristo lo conoce y en los cielos lo va a llamar por su nombre. Y eso es simplemente magnífico, glorioso. El Señor me conoce y esa es la expectativa de vida eterna. Es una expectativa superior a la del pueblo que cruzó el Jordán. Nosotros algún día tendremos que cruzar el umbral de la muerte. Algún día. Y no necesito ser profeta para decir que el 100% de nosotros moriremos. Y nos vamos a encontrar con el Señor. Y nuestra expectativa tiene que ser mucho mayor de ver calles de oro y mar de cristal. Cristo es nuestra riqueza, nuestro Redentor está allí esperando por nosotros con brazos abiertos diciéndonos, buen siervo eres, bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Creo, y esta es la última aplicación, que el principal de los problemas de las iglesias en donde se proclama la falsa fe es no solo que despiertan las más bajas y mundanas ambiciones que nos atornillan los pies a este mundo. Ese es uno solo de los problemas. El problema aquí es el tipo de relación que se crea con el Dios de la Biblia, o que se quiere o se pretende crear con el Dios de la Biblia. Porque la falsa proclamación de las riquezas en glorias de Dios y la expectativa por Dios crea una relación de beneficio unilateral en donde Dios está obligado a darnos todo lo que queramos solamente por adorarle. Y la adoración ni siquiera es buena. Me refiero a la entrega de la vida para la gloria de Dios. A eso me refiero con adoración. No. Como dice Job 35, 6 al 7. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿en qué harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? ¿O qué recibirá de tu mano? Miren, el hombre, la mujer de Dios, al conocer a Dios, debe entender que lo más grande que puede tener con el Señor
es una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios que empieza con la salvación aplicada y que sigue durante los años, cada día estrechándose más y creando una profunda dependencia de los humildes siervos con su gran Señor y Salvador. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con la obediencia de la fe. Fueron ellos: la obediencia de la fe demuestra a través de acciones oportunas y muy sencillas. Se demuestra a través de acciones oportunas y muy sencillas. Segundo, la obediencia de la fe es igual para todos los hombres, aunque algunos tienen mayores responsabilidades. Y tercero, la obediencia de la fe implica el cumplimiento de los compromisos que adquirimos con el resto del pueblo de Dios. Reflexiones finales para los no creyentes. Seguramente alguien te ha prometido un futuro glorioso aquí y ahora en la tierra, un pensamiento bastante existencial, pero jamás te dijeron, pero para que tengas verdadera felicidad y gozo, necesitas ser perdonado. Tus pecados te van a conducir al infierno, no vas a ser feliz jamás. Solo en Jesucristo puedes tener verdadero propósito hoy y verdadera vida para la eternidad. Para los creyentes, hermanos, no podemos olvidar que nuestra fe nos impulsa a vivir de manera responsable ante Dios, siendo obedientes y guardando o haciendo obras piadosas. Dios nos ha llamado a la obediencia, mis hermanos, y esa obediencia no debe ser gravosa. Nuestra alma regenerada se tiene que levantar, se tiene que despertar en contra de los primeros impulsos del corazón y así, de esa manera, poder cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer para su gloria